Radio Hoguera se recomienda el uso de audífonos. Bienvenidos a Radio Hoguera, el rincón donde las historias prohibidas encuentran su eco. Esta noche te llevaré al interior del penal de Puente Grande, Jalisco, uno de los sitios más temidos de México. Las siguientes historias revelan el lado más oscuro de sus pasillos, aquel que no aparece en los informes oficiales, sino en las pesadillas. Historia 1. Los pasos malditos del ala sur del penal de Puente Grande. Cuando entré a trabajar como custodio en el penal de Puente Grande, pensé que lo más difícil serían los conflictos entre reos. Estaba preparado para violencia, gritos, tensión. Lo que no esperaba eran los fallos en la realidad que viví en el ala sur. Esa zona del penal tiene una fama densa, silenciosa. Los internos le temen. Dicen que ahí meten a los que ya no tienen regreso. Yo, ingenuo, creí que hablaban en sentido figurado. La primera noche que me asignaron ese sector fue como una prueba. Un compañero me dijo: si escuchas pasos, no preguntes, no revises. Me reí. Pensé que era parte del folclore interno, pero a la 1:13 de la mañana los escuché. Pasos, no de reo, no de guardia. Sonaban como si algo caminara descalzo, lento, arrastrando los talones, como si sus pies estuvieran mojados o pegajosos. Me levanté del monitor, revisé todas las cámaras. Nada. Tomé mi linterna y recorrí el pasillo. Vacío. Silencio total. La segunda noche fue peor. Mismo horario, mismos pasos, pero esta vez venían con una respiración áspera, profunda, que se sentía pegada a mis oídos aunque estuviera solo. Era como si alguien respirara detrás de una máscara de metal. Pensé en irme, renunciar, pero necesitaba el trabajo. Un viejo custodio me dijo una frase que no pude olvidar. A ese pabellón no le pongas lógica. Ahí no hay reglas humanas. La tercera noche lo vi. Y cuando digo lo vi, es porque no puedo describirlo como humano. Iba caminando por el pasillo más oscuro, el de la celda 213. Una figura alta, sin rostro, con un uniforme de reo que parecía quemado en los bordes. Sus pies no tocaban el suelo, pero aún así dejaban marcas húmedas. Me paralicé. Lo vi meterse a una celda vacía. Entré corriendo tras él. Abrí la puerta. Nadie, ni marca, ni sombra. Solo un frío que me caló hasta los huesos. Después de eso empecé a notar cosas que no podía explicar. Cámaras que grababan a personas que no existían en el censo. Voces que decían nombres de reos ya muertos. Puertas que se abrían solas en el bloque de máxima seguridad. Una noche, un interno me agarró del brazo y me dijo: él ya te eligió. Si vuelves a caminar ahí después de la 1, no sales. Esa fue mi última guardia en el penal. Pedí mi cambio, y cuando no lo aceptaron, renuncié. Me fui sin pensarlo, pero aún sueño con esos pasos, cada 1:13 de la mañana, como si no me hubiera ido por completo. Porque en el ala sur del penal de Puente Grande, las reglas no son de este mundo, y algunos pasos no deberían escucharse nunca. Historia 2. El recluso brujo del penal de Puente Grande.
En el penal de Puente Grande hay historias que los custodios no cuentan, no porque no las crean, sino porque saben que nombrarlas es invocar algo. Esta es una de esas, y aunque nadie en la administración lo admite, todos conocieron al interno que terminó siendo conocido como el Brujo de Puente Grande. Su nombre oficial era Benedicto Herrera, detenido por delitos graves, pero su expediente tenía inconsistencias, fechas que no cuadraban, declaraciones con contradicciones y un detalle que helaba la sangre. Los agentes que lo detuvieron fallecieron en circunstancias inexplicables, uno en un incendio sin origen y otro se quitó la vida tras denunciar estar siendo observado por una sombra sin rostro. Lo asignaron al módulo 5, celda 22. Desde la primera semana, los internos comenzaron a notar cosas. Un reo que se burló de él amaneció con la lengua hinchada, sin poder hablar. Otro que lo intentó extorsionar cayó enfermo de una fiebre que ningún médico supo explicar. Cuando falleció en la enfermería, Benedicto sonrió. Los custodios decían que hablaba solo por las noches, pero no en español. Hablaba en una mezcla de idiomas que sonaban antiguos, como si recitara oraciones de un tiempo antes del tiempo. Una noche, un guardia se atrevió a ver por la mirilla de su celda. Lo encontró desnudo, con símbolos dibujados en la piel, con algo que parecía tierra negra. Cuando abrió la puerta, el recluso lo miró y le dijo: «Estás invadiendo mi círculo. No volverás a ver claro». El custodio perdió la vista 3 días después. Ningún diagnóstico pudo explicarlo. Un interno que conocí me juró que Benedicto hacía favores. Le decían brujo, pero también el que cobra con sombra. Si alguien necesitaba protección, drogas, venganzas, podía pedírselas, pero debía pagar con algo que no se ve. Una vez, un narco quiso obligarlo a obedecer. Le gritó desde el otro lado de los barrotes: «Haz tu magia conmigo o te mato aquí mismo, pinche loco». A la mañana siguiente, el narco amaneció con los ojos totalmente blancos. Decía que veía a su madre fallecida cada vez que cerraba los párpados. Pasó 3 días gritando hasta que se rebanó el cuello con un pedazo de espejo. Los custodios comenzaron a rotarse entre turnos para no estar cerca de Benedicto. Las cámaras de su celda grababan distorsiones, líneas negras, interferencias, y en una ocasión, la figura de un animal con cuerpo humano y cabeza de chivo caminando dentro de la celda. No había puerta abierta. Nadie entró, nadie salió. Una madrugada, durante un corte eléctrico, alguien intentó prender fuego a la celda de Benedicto. Cuando regresó la luz, la celda estaba intacta, pero el cuerpo del agresor apareció colgado con alambres en el comedor, con símbolos tallados en el pecho. Benedicto no tenía cómo haberlo hecho, pero él sonreía. Nunca hablaba con los nuevos, solo observaba. Decían que sabía cosas sin que te las dijeras. Un reo recién ingresado, acusado de causar el fallecimiento de su esposa, se sentó frente a él sin conocerlo. Benedicto le dijo: «Ella te sigue, por eso tienes ese olor a flores podridas». Esa noche, ese reo falleció de un infarto. Tenía 26 años. Muchos creen que Benedicto no era humano. Otros creen que vendió su alma a algo antiguo. Lo último que supe es que fue trasladado en secreto a una sección sin nombre del penal, una zona cerrada que ya no se usa. Algunos custodios aseguran que sigue ahí, aunque no aparece en los registros. Dicen que lo escuchan hablar en lenguas muertas cuando pasan por el pasillo de mantenimiento.
Y otros, los más supersticiosos, creen que el penal aún está bajo su influencia, que cada motín, cada suicidio inexplicable, cada sombra que se arrastra entre los pabellones, es obra del recluso brujo que nunca dejó Puente Grande. Historia 3. La celda maldita del módulo 3. Durante los años que trabajé como custodio en el penal de Puente Grande, aprendí a distinguir entre los rumores de pasillo y las advertencias que debían tomarse en serio. Una de esas advertencias tenía que ver con la celda 14 del módulo 3. Nadie quería dormir ahí. Nadie pedía el cambio. Y si alguien lo hacía, lo retiraban antes de que terminara la semana. Me tocó cubrir ese módulo por 5 meses. Desde el primer día, uno de los internos más antiguos se me acercó y me dijo: si alguien nuevo llega a la 14, apúntalo bien y prepárate para verlo quebrarse. Pensé que exageraba, pero conforme pasaron los días, entendí que hablaba en serio. Esa celda tenía algo distinto. No era más pequeña ni más oscura que las otras, pero el ambiente adentro se sentía denso, como si el aire pesara. Algunos decían que ahí había fallecido un reo, colgado con su propio cinturón, pero esa versión cambió con cada quien que la contaba. Otros decían que fue lugar de torturas, o que ahí encerraron por error a un interno poseído que hablaba idiomas que nadie entendía. La primera vez que vi entrar a alguien a esa celda fue un muchacho joven, acusado de robo a mano armada. Estaba tranquilo, incluso bromista. En la noche, cuando hice ronda, escuché que lloraba. Al día siguiente, no quería comer. Al tercer día, me pidió hablar con el psicólogo del penal, porque decía que veía a alguien parado junto al excusado todas las noches. Decía que no le hablaba, solo lo observaba. El médico dijo que estaba descompensado por el encierro, pero la madrugada siguiente lo encontramos con las uñas arrancadas y la cara arañada. Dijo que se había lastimado él mismo para dejar de escucharlo. Nadie lo forzó a confesar, pero en la tarde pidió hablar con el juez. Dijo que mentía, que no era inocente, que sí había disparado, que merecía estar ahí, y entonces lo trasladaron. Lo curioso fue que ya había confesado antes y no había mostrado arrepentimiento. Algo lo quebró en esa celda. Y no sería el único. El siguiente fue un interno que venía del reclusorio norte, por delitos mayores. Era un tipo frío, sin miedo a nada. El primer día en la celda 14, me pidió tapones para los oídos. Dijo que no podía dormir por el ruido de un grifo que goteaba. Revisamos. No había fuga alguna. Todo estaba seco. 2 días después, se arrancó un diente con el tenedor del almuerzo. Cuando le preguntamos por qué, dijo que había una voz dentro de su cabeza que sonaba como agua cayendo. Lo sacaron del penal para una evaluación psiquiátrica. No regresó jamás. Empezamos a notar un patrón. Cualquier interno que durmiera más de 3 noches en la celda 14 empezaba a perder la cordura. Algunos decían ver sombras que caminaban por el techo. Otros aseguraban que alguien les susurraba su propio nombre desde dentro del excusado. Hubo uno que se desfiguró el rostro con una cuchara para dejar de parecerse a él. Y aunque los jefes sabían lo que ocurría, nunca clausuraron la celda. Siempre encontraban un nuevo interno que, por error administrativo, terminaba ahí. Un día me atreví a entrar con la celda vacía. Quería comprobar si todo era sugestión. Estuve solo. 5 minutos. Bastaron. No escuché voces,
No vi sombras, pero sentí algo. No sé explicarlo. Era como si la celda estuviera viva, como si me observara, como si se diera cuenta de que yo no debía estar ahí. Salí temblando y con una náusea que me duró 3 días. Un custodio más valiente que yo decidió dormir ahí una noche para callar rumores. Se encerró por voluntad propia. En la mañana no respondió al pase de lista. Cuando abrieron la celda, estaba despierto, sentado, con la cabeza contra la pared y los ojos abiertos, sin parpadear. Nunca volvió a hablar. Hasta hoy sigue internado en un hospital psiquiátrico del estado. Los internos comenzaron a hacer altares improvisados frente a la celda. Ponían cigarros, pan, figuras de papel. Lo hacían por miedo. Uno me dijo, ahí adentro no vive un fantasma, vive algo que devora la mente. La última vez que supe de la celda 14 fue cuando el penal estuvo por colapsar de sobrepoblación. Tuvieron que volver a usarla. Metieron ahí a un tipo acusado de varios fallecimientos. Duro, desafiante, de esos que no se inmutan ni con el aislamiento. A las 48 horas pidió un rosario. A las 72 pidió confesar. A los 5 días lo encontraron suspendido con su propia camiseta, los ojos llenos de sangre y algo escrito en la pared con su dedo. Él vive aquí. Desde entonces, la celda permanece vacía, no porque lo hayan ordenado oficialmente, sino porque nadie se atreve a acercarse. Ni internos, ni custodios, ni siquiera los de limpieza. Porque todos sabemos que la celda 14 no es solo una habitación con 4 paredes. Es una trampa, una prisión dentro de la prisión. Y algo, lo que sea que habita ahí, no ha terminado de alimentarse. Historia 4. El interno que no respiraba. No me acuerdo del nombre del tipo, o tal vez no quiero acordarme. Le decían el flaco, aunque no era tan delgado. Tenía una presencia rara, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos callaban. Yo estaba en el módulo 5 cuando llegó. Me tocaba hacer rondines nocturnos y llenar reportes. Ya había visto de todo en ese lugar. Riñas, gritos, llantos, locuras. Pero nunca a alguien como él. Nunca a alguien que no respirara. Su llegada fue silenciosa. No lo esposaron. No preguntó por su celda. Caminó como si ya conociera cada rincón del penal. Algunos decían que venía de otro reclusorio. Otros juraban que no tenía expediente, que no estaba en el sistema, que no existía. Yo no les creí, hasta que lo vi dormir. Y eso fue lo peor, porque no dormía, solo se recostaba, con los ojos abiertos, fijos al techo. No parpadeaba, no se movía, y lo más raro, su pecho no subía ni bajaba, ni una sola vez. Me quedé viéndolo un rato desde la mirilla. Pensé que estaba fallecido, hasta que sin moverse, susurró. ¿También vas a mirarme tú? No me preguntes cómo lo oyó. Yo estaba afuera, pero su voz sonó dentro de mi cabeza, como si se hubiera colado por los huesos. Desde esa noche, empecé a soñar con él, no con su rostro, sino con la sensación que provocaba. Fría, como si algo viejo, muy viejo, caminara dentro de mi pecho. Un custodio nuevo se burló de él. Le dijo que parecía un muertito de feria. El flaco no respondió. Solo lo miró fijamente por 3 minutos. Contados. 3 días después, ese custodio se lanzó desde el segundo piso del patio, de cabeza. No dejó nota, solo repitió antes de saltar.
Ya lo vi. Ya está dentro. A los internos no se les permitió hablar con él más de lo necesario, pero hubo uno que no hizo caso. Le ofreció un cigarro. Se lo puso en la mano, como muestra de respeto. El flaco lo aceptó, pero no lo encendió. Lo metió en la boca y lo dejó ahí, seco, horas, días. Nunca lo masticó, nunca lo tiró. Una noche escuché al interno gritar desde su celda. Dijo que algo se le metió por la nariz, que lo estaba deshaciendo desde dentro. No lo creí. Pero cuando lo revisamos, tenía el tabique roto desde adentro, como si le hubieran raspado los huesos por dentro con algo áspero. Lo sacaron del módulo, pero no se recuperó. Dicen que ahora vive con una bolsa pegada al rostro. Y no habla, no puede. Yo intenté evitar al flaco después de eso, pero una noche, cuando pasaba lista, se acercó a la reja y me dijo sin abrir la boca: «Tú también finges estar vivo, ¿verdad?». No pude contestar. Era como si supiera algo que ni yo entendía de mí mismo. Una madrugada, desapareció, sin ruido, sin pelea, sin abrir la reja. No había señal de fuga, ni huellas, ni cámaras que captaran algo. Solo su cama tendida y un cigarro seco sobre la almohada. Muchos creen que era un brujo, otros que era un demonio. Algunos dicen que era la manifestación del encierro, de la culpa, del olvido. Yo no sé qué era, pero sí sé esto. Desde su desaparición, a veces siento que alguien se sienta en mi cama a medianoche y no respiro hasta que amanece, porque siento que si respiro, él también lo hará. Historia 5. La celda que no dejaba dormir. No voy a dar mi nombre ni mi número de interno, por razones que espero entiendas. Tampoco voy a decir exactamente en qué módulo pasó esto, solo que fue dentro de Puente Grande, hace unos años. Me da miedo que si lo cuento con muchos detalles, eso regrese. Yo entré por robo, nada tan grave, pero lo suficiente para ganarme una buena estadía. Y la neta, al principio, todo era lo que esperas. Rutina, tensión, las mismas caras todos los días. Pero también había reglas no escritas, cosas que los internos sabíamos pero nadie decía. Una de esas era que no te metieras a la celda 213. Nadie te lo explicaba bien, nomás te decían: si te toca esa, pide cambio. Yo no creía mucho en eso. Pensé que era superstición de los más viejos, como tantas historias que se cuentan para asustar. Hasta que me la asignaron. No me dio miedo al principio. Me pareció hasta cómoda, dentro de lo que cabe. Estaba sola, en el ala más tranquila, con buena ventilación. Dije, qué suerte la mía. Y hasta me burlé un poco por dentro. Pero la primera noche, ya me quería ir. No por ruidos ni cosas raras. Era otra cosa. No podía dormir. Nada más no podía. Me sentía observado, pero no desde afuera, sino desde dentro. Como si el aire me mirara. Como si la oscuridad de esa celda tuviera ojos. Y lo peor, sentía que cada vez que parpadeaba, algo se acercaba poquito. No me lo imaginaba. Yo no soy así. Siempre he sido duro. Pero eso era diferente. A la segunda noche, ya estaba agotado. Cerraba los ojos un poco y me despertaba sobresaltado, sudando. Una vez vi una figura agachada en la esquina, como si estuviera rezando. Pero al revés, con la cabeza hacia atrás. Y lo más enfermo, estaba en mi misma posición. Sentí que me estaba copiando.
No dije nada a los custodios. Si dices algo así, te mandan con el psicólogo o te hacen burla. Solo le hablé bajito al de la celda de al lado, un tal el Chepe, que llevaba años ahí. Me dijo que yo era el tercero en 6 meses que ocupaba esa celda. El primero se colgó, el segundo se arrancó las uñas con los dientes. Yo no le creí del todo, pero no dormí esa noche tampoco. Solo me senté con la espalda contra la pared, esperando a que amaneciera. Pasaban cosas raras. Mi plato de comida a veces tenía menos. No hablo de que alguien me lo robara. Lo dejaba sobre la repisa, me daba la vuelta, y cuando regresaba, faltaba una mordida. Nadie más podía haberlo hecho, ni los custodios. También empecé a encontrar pedacitos de papel en el piso, como si alguien los metiera por debajo de la puerta. Palabras sueltas. No mires. Ya casi. Dentro. Las guardé todas. No sé por qué. Lo que me rompió fue el día que me quedé dormido por fin, unas horas, en la tarde. Soñé que me despertaba en la misma celda, todo igual, solo que no podía moverme. Estaba como clavado al colchón y sentía que algo se deslizaba debajo de mi piel, como gusanos de luz. Me gritaba por dentro, pero mi boca no se abría. Cuando desperté de verdad, tenía las manos ensangrentadas. Me había rascado el pecho dormido, como si quisiera sacarme algo. Ese mismo día pedí el cambio de celda. Supliqué, me humillé, me lo dieron. No me pasó nada después, pero desde que salí del penal, a veces sueño con esa celda, pero no como yo la vi. La veo distinta, como si alguien más la estuviera habitando ahora, como si yo fuera el que la observa desde la oscuridad. A veces siento que yo soy la sombra agachada. No sé qué había en ese cuarto. Tal vez nada, tal vez todo. Solo sé que desde entonces no he dormido más de 3 horas seguidas, porque cada vez que cierro los ojos, siento que algo parpadea conmigo. Y yo sé que eso todavía está ahí, esperando que alguien más no crea en las historias viejas. Historia 6. El que hablaba en lenguas en la madrugada. Nunca me voy a olvidar de ese compa. Le decíamos el Tadeo. Flaco, moreno, siempre con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. Llegó callado, con la mirada perdida, y desde el primer día supimos que algo en él no estaba bien. Yo compartía módulo con él, y no era como los demás. Nunca comía con nadie, no hablaba si no le hablabas, y aún así, no era agresivo. Más bien, se sentía raro estar cerca, como si su presencia te apretara el pecho. La neta, pensé que tenía algún trauma. Aquí muchos vienen dañados de afuera, pero con él era otra cosa, algo más denso. Todo empezó una noche que me despertaron unos ruidos raros. Pensé que estaban peleando, porque se oían golpes secos y como gruñidos. Me asomé por entre los barrotes y lo vi. Era Tadeo, en su celda, solo. Se estaba pegando contra la pared, pero como si no sintiera nada. Tenía los ojos en blanco, la cabeza echada para atrás y hablaba. Pero no eran palabras normales, era una mezcla de sonidos, como si varios estuvieran hablando desde su garganta al mismo tiempo. Me dio miedo, la neta. Lo peor es que el custodio pasó, lo vio, y no hizo nada. Nomás se persignó y siguió caminando. Eso me caló, porque si los de afuera le tienen miedo a uno de adentro, es porque ya no se trata de humanos. Los días siguientes fueron peores. Uno de los internos amaneció con arañazos en la espalda. Otro dijo que lo escuchó susurrar su nombre.
pero desde dentro del baño. Algunos se burlaban, claro, hasta que una madrugada el grito se oyó por todo el pabellón. Un grito que no parecía humano. Era Tadeo otra vez, pero esta vez no hablaba, gritaba en seco, como si algo dentro de él estuviera saliendo a fuerza. Se retorcía, babeaba, y sus brazos se doblaban en ángulos que no eran normales. Un custodio intentó entrar, pero no pudo abrir la puerta, aunque no tenía seguro, como si algo la estuviera cerrando desde adentro. Y luego, silencio, como si nada. Al día siguiente, lo vimos tranquilo, sentado en su catre, como si no hubiera pasado nada. No más nos volteó a ver, uno por uno, sin hablar. A mí me sostuvo la mirada un rato, y lo juro, por dentro sentí que algo me recorrió la espina. Uno de los veteranos, un interno viejo que había estado en varios penales, dijo que eso ya lo había visto antes, que algunos reos no vienen solos, que algunos llegan acompañados. Dijo que ese tipo de posesiones no pasan de la nada, que a veces uno se abre por dentro y deja que algo entre, y que una vez que entra, ya no sale. Tadeo dejó de hablar por días, pero en la noche se escuchaba que recitaba algo, una especie de salmo, pero al revés. Yo lo oí, no sé cómo explicarlo, pero era como si el idioma me doliera, como si mi cuerpo supiera que no debía entenderlo. Una tarde lo encontraron inconsciente. Tenía marcas en el pecho, como símbolos. Nadie supo cómo se las hizo. Lo llevaron a enfermería y los doctores no quisieron decir nada. Solo lo aislaron. Nadie más volvió a compartir celda con él. Pero el módulo no volvió a estar en paz. Luces que parpadeaban solo en su pasillo, sombras que pasaban por las cámaras, aunque no había nadie. Y lo más raro, los perros de guardia no se acercaban a su zona. Se quedaban temblando, gimiendo. Yo pedí traslado. No quería seguir en ese pabellón. Me lo dieron a los días. Un mes después, supe que Tadeo se había ido. No dijeron si falleció o si lo trasladaron, no más que ya no estaba. Pero esa misma semana, un custodio se aventó desde la torre. Dejó una nota en su casillero que decía, él me llamó por mi nombre. Yo desde entonces no duermo igual. A veces cuando cierro los ojos, escucho algo parecido a ese idioma, como si se me metiera por las orejas y se instalara en el fondo de mi cerebro. No sé qué era Tadeo. Tal vez ni siquiera era él. Tal vez desde el principio solo fue un disfraz. Y hay noches, te lo juro, en las que me despierto gritando algo que no entiendo. Pero suena exactamente igual a lo que él decía. Historia 7. La mujer del viernes. Nunca me gustaron los viernes de visita. No porque no extrañara a los míos, sino por el ambiente. Aquí en Puente Grande, los viernes se siente todo más denso, más pesado. No sé si sea por la cantidad de emociones que se quedan flotando en los patios, o por las miradas que se cruzan entre los que ya no tienen a nadie y los que todavía reciben abrazos. Pero hubo un viernes que me cambió la vida, y no fue por alguien que viniera a verme, fue por alguien que vino, y nadie supo para quién. Esa mañana todo empezó normal. Formamos a la entrada del área común, donde se reciben las visitas. Yo me senté en una de las bancas de concreto, con la esperanza tonta de que alguien de mi familia apareciera, pero sabía que no vendrían. Entonces la vi. Cruzó la reja como si nada. Era una mujer alta, muy blanca,
con un vestido viejo color vino y un pañuelo en la cabeza. No parecía de este tiempo, neta. Ni siquiera pasó revisión. Ningún custodio le dijo nada. Caminó despacito, como flotando, y se sentó en una mesa al fondo, en la esquina donde pega la sombra. Y ahí se quedó. Pensé que era raro, pero no le di tanta importancia hasta que vi que nadie se le acercaba. Ni un solo visitante. Nadie pareció venir con ella, ni buscarla. Y lo más raro, nadie la notaba, excepto yo. Yo no sé si era que venía con un reo que no se presentó, o si simplemente estaba esperando a alguien, pero cada tanto levantaba la cabeza y me miraba, directo, sin parpadear. Sentí feo, como cuando te mira alguien que ya te conocía de antes. Intenté no mirarla más, pero fue imposible. La neta, no estaba fea. Al contrario, tenía una cara tranquila, serena, como de esas mujeres que rezan mucho. Pero había algo en su forma de estar sentada, como si estuviera demasiado quieta, como una estatua que respira. Cuando terminó la hora de visita, se levantó junto con los demás, pero en vez de salir, se quedó parada frente a la reja. Los custodios, de nuevo, como si no la vieran, nadie le abrió, nadie le dijo nada, y de pronto ya no estaba, como si se hubiera esfumado. Volví a verla el viernes siguiente, otra vez sola, otra vez en la esquina, y otra vez me miró, todo el tiempo. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en esa misma sala de visitas, pero vacía, solo ella y yo. Me pedía que me acercara. No hablaba, pero yo la escuchaba dentro de la cabeza. Me decía mi nombre completo. Me hablaba de cosas que nadie sabía, cosas que hice y nunca conté. Me desperté con la cara empapada de sudor. Sentía que alguien me estaba mirando desde el rincón de la celda. El viernes siguiente le pregunté al custodio si sabía quién era esa señora. Me vio raro y me dijo: ¿Cuál señora? Aquí no han venido mujeres solas las últimas semanas. Pensé que me estaba jugando una broma, pero número. Luego otro interno, uno de los que siempre se sienta cerca. Me dijo que él no había visto a nadie en esa mesa. Estás viendo cosas, carnal, me dijo, riéndose. A lo mejor ya te pegó la soledad. Pero yo sabía lo que había visto. La cuarta vez que vino no me aguanté. Me levanté, desobedeciendo el reglamento, y me acerqué a su mesa. Nadie me detuvo. Me senté frente a ella, y lo que pasó me va a perseguir hasta el día que me muera. Me miró a los ojos y por fin habló. Habló. Tenía la voz más suave que he escuchado. Me dijo: yo te conozco desde que eras niño. Y luego: he venido por ti. Estás muy cansado, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Era como si una parte de mí quisiera llorar y otra salir corriendo. Ella me sonrió. No ahora, me dijo, pero pronto, muy pronto. Y desapareció, así, sin levantarse, sin moverse. No más, se deshizo en el aire. Me quedé solo frente a una mesa vacía. Los custodios se me echaron encima. Me metieron al módulo y me castigaron por levantarme sin permiso. Nadie quiso creerme lo que vi. Desde entonces, la he vuelto a ver 2 veces más, siempre en sueños. A veces la escucho susurrarme en la madrugada. A veces siento que me toca el hombro cuando estoy a punto de dormirme. Pero ya no tengo miedo. Solo me queda una duda. ¿Por qué yo? ¿Por qué vino a buscarme a mí? Y sobre todo, ¿cuándo volverá?
Historia 8. El custodio que solo aparece antes de fallecer. Nunca me ha gustado hablar de esto, no porque me dé miedo, sino porque siento que al contarlo, como que lo llamo, como si al decir su nombre en voz baja, uno lo trajera cerca. Pero ya que, si estás leyendo esto, es porque alguien necesita saberlo. Y si alguna vez estás en Puente Grande, tal vez te sirva. Aquí adentro hay muchas reglas, las que te dicen en la entrada, las que aprendes de los internos y las que nadie menciona, pero todos respetan. Una de esas es, si ves a un custodio que no te suena, no le hables, no lo sigas, no lo cuestiones, nomás finge que no está. A mí me lo advirtió un viejito, que llevaba décadas encerrado. Me dijo así, sin rodeos: si algún día te toca ver a uno de uniforme gris oscuro, sin nombre en la placa, aléjate, ese no es de aquí. Pensé que hablaba de un tipo corrupto, un infiltrado o un fantasma, para serte sincero. Pero con el tiempo entendí que no era ninguna de esas cosas. O tal vez era todas juntas. Lo vi por primera vez un miércoles. Eran como las 3 de la madrugada. Yo no podía dormir. Me había llegado una carta con malas noticias y el insomnio me estaba carcomiendo. Me levanté para tomar agua y mientras cruzaba el pasillo del módulo, lo vi. Un tipo alto, flaco, con un uniforme gris viejo, como desteñido. No llevaba radio, ni llaves, ni nada. Solo caminaba lento, mirando hacia las celdas como si buscara a alguien. Me congelé. Nunca lo había visto en los cambios de turno, y yo ya me sabía la cara de todos los custodios. El tipo se detuvo justo frente a una celda vacía. Se quedó mirando dentro y luego siguió caminando. Pero al pasar junto a mí, se detuvo un segundo. Me miró. Y aunque su cara no tenía nada raro, sus ojos parecían vacíos, como si no reflejaran la luz. Me dio escalofrío. No me dijo nada, solo siguió su camino. Al día siguiente le conté al interno de la celda vecina. Se me quedó viendo pálido. Ya valiste, carnal, me dijo sin bromear. Ese es el custodio que no existe. Le pregunté qué significaba eso. Aparece antes de que alguien se nos vaya. Siempre. Nadie lo puede detener, nadie sabe de qué módulo viene, pero cuando se asoma por tu celda, ya estás marcado. Me reí. Me pareció un mito más de los tantos que hay aquí. Pero en la noche siguiente, uno de los internos de mi pasillo falleció. Se tiró desde el segundo piso. Nadie supo por qué. No dejó carta, no dejó nada. Y así empezó. Cada vez que alguien aquí decía haber visto a ese custodio, alguien moría en los días siguientes, a veces por enfermedad, otras veces por accidentes raros. Una vez, uno nomás se quedó dormido y no despertó. Yo lo volví a ver 2 semanas después. Estaba barriendo en el área común cuando sentí que alguien me observaba. Volteé y ahí estaba, apoyado en una columna, quieto, mirándome. Ese día, sin razón aparente, un custodio de verdad cayó al vacío desde la torre de vigilancia. Dijeron que fue un tropiezo, pero otros sabíamos. Él también lo había visto. Con el tiempo empecé a notar un patrón. El custodio, que no existe, solo aparece cuando alguien ya está por irse, pero todavía no lo sabe. Y siempre, siempre, mira antes de que pase. Una noche no pude más y decidí enfrentarme. Lo vi en el comedor, parado junto al calentador de agua. Me acerqué, temblando, y le dije: ¿qué quieres de mí?
Me miró sin mover un músculo y me contestó sin abrir la boca, pero lo escuché. Solo vine a ver si ya estabas listo. Ese ya estabas listo me dejó helado, porque sonó como si estuviera esperando que yo tomara una decisión, como si no fuera inevitable, pero sí cercano. Esa noche no dormí. A la semana cayó un rayo en el patio durante una tormenta. Un interno nuevo, que se había sentado justo en la banca metálica bajo la reja, murió electrocutado. Días antes, lo había visto mirando a la nada en la madrugada. Supongo que él también lo había visto. Ahora, cada vez que lo sueño, despierto sudando, esperando que no sea mi turno. Pero no me he salvado por completo. Hace poco, cuando volví de la enfermería tras una operación menor, encontré un papel bajo mi colchoneta. Estaba doblado en 4, sin nombre ni firma. Solo decía, todavía no, pero pronto. Y yo supe que era él. No sé si lo que nos visita es un espectro, una sombra de los que ya se fueron, o una figura que cuida los límites entre aquí y allá. Solo sé que cuando lo ves, ya no volvés a dormir igual, porque sientes que te están esperando. Y aquí, en Puente Grande, eso pesa más que cualquier cadena. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Hay cosas que uno guarda por años porque nadie te creería. Pero ahora que están saliendo a la luz, tal vez tú también tengas algo que contar. ¿Te ha pasado algo parecido? Escríbelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de relatos, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos compartiendo lo que muchos prefieren callar. Nos escuchamos en el siguiente relato, si es que todavía seguimos por aquí.